Luego lo que vamos descubriendo es que en realidad hay un tejido familiar y una serie de enfrentamientos y de enfoques que es el eje de la novela. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Que es una novela más familiar o más histórica o más crítica con el pasado bastante reciente, según se mire, de Europa? En realidad, ¿cómo lo consideras? ¿Más una novela...? Es todo eso, ¿no? O sea, es una saga familiar que atraviesa generaciones y varios países, o sea, Inglaterra, Tanzania, más países africanos, España y Francia, porque las dos hijas van a parar a España, es mi madre, evidentemente, y la otra a Francia, y con ese telón de fondo, pero es sobre todo una novela de personajes y es una novela de humanidad. Es una novela de enfrentamiento. O sea, yo lo que más quería reflejar era las versiones contrapuestas, el enfrentamiento que puede haber en una familia, que a veces, pues eso, abres una herencia y os pasará a todos y nos pasa, y todos conocemos herencias en la que el problema no es si esta casa quedó para este o para el otro y se vende y se reparte entre 5 hermanos, sino ese collar que tú querías y quedó para la nuera, esa talla de la Virgen que fue a parar a no sé quién y se la habías regalado tú a tu madre, o sea, esos detalles que surgen en las herencias. Y aquí pasa esto sigue siendo las primeras páginas, ¿no? O sea, el patriarca ha muerto y ha dejado una herencia, más allá de lo económico, errática. O sea, una talla de la Virgen para el hijo ateo, un collar para la hija, de perlas para la hija hippie, todo es un poco errático. No sé, pero ya me quedo ahí. Es más la herencia moral que otra cosa de lo que estamos hablando aquí. Exacto. Lo principal, bueno, seguimos en las primeras páginas y ya no contamos. Si alguien nota que estamos pasando esa línea de spoiler, por favor que nos avise porque nos venimos arriba y... Esto sigue en las primeras páginas, es los diarios de Everett Lighthouse. Son las primeras páginas. Que van a quedar para alguien que los hermanos no imaginaban. Lo dejamos ahí. Bueno, entonces estábamos hablando efectivamente de que yo he metido así en moda mirándote y las diapositivas dan un poquito... ¡Qué bonito! ¿Cómo te lo agradezco? ¿Te gusta? Hombre, claro. Te la voy a regalar. Menudo esfuerzo. Te voy a regalar el PDF. Mira, pues ahora que acabas de nombrar a Everett, que es el patriarca que fallece, y en torno a ese fallecimiento es cuando se desencadenan todos los acontecimientos, a mí me ha llamado mucho la atención una frase reiterativa a lo largo de la novela: primaba el bien superior. La primera vez, corrígeme, Berna, si me equivoco, que aparece en la novela es de boca de Everett, y a partir de ahí es una de esas herencias morales, de esas cosas que los hijos nos encontramos diciendo, soy mi madre, estoy diciendo esto. Porque luego algunos hijos repiten esa frase, primaba el bien superior. Y esta frase la utilizaba Everett para... Bueno, en España es aquello del fin justifica los medios, ¿no? Podemos decir. ¿Por qué has escogido esta frase? Y la pregunta que formulo aquí en la diapositiva, ¿nos damos permiso a veces y según nos convenga para justificar todos nuestros actos, o al menos algunos de ellos? Los ingleses colonialistas sí, eso te lo aseguro. Primaba el bien superior, es decir, que cometían tropelías. Ya sabéis cómo son los ingleses, que lo digo con todo cariño porque es que yo me incluyo. Mi madre, cuando me oye, dice, ¿cómo criticas a los ingleses? Digo, sí, llevo toda la vida de escritora criticando a los españoles, pues ahora también critico a los ingleses porque yo lo soy también, ¿no? Entonces ya sabéis cómo somos, ¿no? O sea, podemos estar asesinando a alguien pero con el té en la mano y la corbata limpia y el pañuelito en el bolsillo, ¿no? O sea, todo perfectamente polite y civilizado, ¿no? O sea, asesinamos de forma muy civilizada. Pero muy con guante blanco. Exacto. Y siempre con humor, que aquí hay mucho humor también, ¿no? Entonces, bueno, pues este concepto del bien superior, efectivamente para ellos la corona británica, el poder británico, los valores, los principios, la dignidad, formaban parte de ese imaginario colectivo que les justificaba cualquier acción en el exterior y en el interior, porque luego han trasplantado esa superioridad moral al propio racismo que expresan muchos de ellos con gente que viene de las colonias, que ya ha nacido ahí. Aquí tenemos a una criada, Asha, que viene de allí, pero ya ha tenido a su nieta, ha nacido en Inglaterra,
y Ben, el hijo así más crápula y más clasista de la familia, la considera negra, africana, y la otra le dice, pero si yo compro aquí en Sainsbury y he nacido aquí, voy al cole y soy tan inglesa como tú, pero Benjamin Lighthouse no la considera inglesa, ¿no? O sea, eso lo han mantenido, ese clasismo, ese racismo. Y déjame decir una cosa, o sea, que es verdad que se repite este primaba el bien superior, que es con lo que justificaban todo, y hay otra frase que se repite en la novela que también está en el entierro, ¿no? Que eso pasó de verdad. O sea, yo os he contado entierro, año 2000, mi abuelo muere, mis tíos, discursos distintos, y pasó otra cosa más, y es que mis primos ingleses no lloraban, y los españoles que habíamos ido llorábamos a moco tendido, ¿no? Y entonces esto también se me quedó grabado. O sea, estos primos no lloran. Ha muerto su abuelo, yo lloraba porque yo quería muchísimo a mi abuelo. Y entonces, bueno, pues es una frase que también se repite. Los Lighthouse no lloran. Los Lighthouse no lloran en público. Cierto. Sí, sí. Hay esa emotividad contenida, bueno, está reflejado muy bien, tú lo has dicho, el carácter británico, es una novela muy británica, muy Harwood por tu parte. Bueno, si alguien quiere formular alguna pregunta, no es necesario que esperemos al final, porque a lo mejor luego se nos ocurre algo que estamos pensando en este momento y luego se nos olvida. O sea, que no tengáis problema por levantar la mano y formular la cuestión que queráis. Bueno, vamos a entrar aquí en el tema. Qué bonito. Peliagudo. Esto me lo tienes que. Por supuesto, es tuyo, es tuyo. Colonialismo y culpa, que son dos conceptos que recorren toda la historia. ¿Crees que aún no hemos sabido mirar ese pasado con la honestidad necesaria? El otro día lo hablábamos también en la entrevista previa que hicimos para Ideal. Así tranquilamente te lo pregunto. Bueno, yo creo que no, que todavía no sabemos afrontar nuestro pasado, ¿no? O sea, el nuestro queda bastante lejos, o sea, digo, con respecto a América Latina, queda muy lejos, Marruecos, o sea, Guinea y tal, está más cerca, pero el Imperio Británico tiene una memoria mucho más reciente, o sea, una memoria viva. Mi abuelo era del servicio colonial británico, o sea, apenas en los años 50 y 60 se terminó, ¿no? No sabemos afrontar ese pasado. Yo creo que a lo que habría que tender es a intentar compartir un relato, lograr un relato compartido de esos hechos. O sea, los ingleses saquearon, se llevaron todo lo que quisieron en aras de ese bien superior supuesto, y esos países que quedaron esquilmados y bueno, luego incluso muchas empresas se han quedado ahí. Se esclavizó a tantas personas, se les raptó, se les llevó, se enriquecieron. O sea, tú vas a Inglaterra y es un país que se enriqueció y que todas sus ganancias vienen de ahí, ¿no? Vienen del imperio, vienen de la esclavitud. Y justamente, que esto también lo refleja el libro, como os digo, que atraviesa décadas y generaciones, empieza en esa época gloriosa y va llegando al deterioro del presente, porque ya no tienen esos mecanismos de enriquecimiento, ¿no? Y por eso Inglaterra también es un país muy venido a menos en tantas cosas, cuanto lo hemos visto en tanto cine y tantos libros, pues el fin de la industria, de mucha minería, de muchos trabajadores. Y en el libro intento reflejar también esa clase blanca trabajadora que se ha quedado en paro, que se está alcoholizando, que vive de los subsidios, mientras... Que se instalan en los flats. Que se instalan en los flats, exacto, en los apartamentos, mientras los hijos de muchos inmigrantes de las colonias muchas veces sí han logrado subir porque se han esforzado en estudiar, etc. Entonces también hay el racismo de clase baja, que bueno, también en España lo estamos viendo empezar seguramente, pero allí está muy estudiado, ¿no? El racismo de clase baja, de gente que cree que aquellos que vinieron de las colonias se han apropiado de sus trabajos, cuando realmente los que vinieron de las colonias, alguien se apropió antes de esos países y eran ellos, ¿no? Entonces, bueno, está ese choque de culpabilidades, de culpar al otro, de identidades, que está muy a flor de piel y que se vio y puso en evidencia con el Brexit.
que lo vamos a abordar ahora después también, ese contexto en el que tú ubicas la novela, que es cuando salió adelante el Brexit.